Miren, ahora mismo estamos en medio de una transformación tecnológica, pero de las gigantescas. De verdad es un cambio tan profundo que podría reescribir por completo las reglas de nuestra sociedad. Ojo, que esto no es algo que pasó de un día para otro, ¿eh? La inteligencia artificial, pues, lleva más de 50 años cocinándose. Pero hace poquito algo pasó. Como que todas las piezas del rompecabezas cayeron en su lugar y ¡pum! De repente todo explotó. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo es que llegamos a este punto? Bueno, la respuesta no es una sola cosa. Fue, digamos, la tormenta perfecta, una combinación de 3 factores clave. Para que quede más claro, vamos a pensar en ellos como si fueran el motor, el combustible y la chispa que lo encendió todo. Ok, empecemos con el motor. Y aquí viene lo más curioso de todo esto. Resulta que el hardware, la maquinaria que hoy mueve a la inteligencia artificial, no se inventó para eso. Para nada. Se diseñó para algo mucho más divertido, digamos, los videojuegos. A ver, piensen en los videojuegos en 3D de los 80s, de los 90s. Para que esos mundos se vieran en la pantalla, la computadora tenía que hacer miles y miles de cálculos súper simples, pero todos al mismo tiempo, para poder pintar cada píxel. El problema es que los procesadores de la época, los famosos CPUs, no daban el ancho. Estaban hechos para hacer una tarea, luego otra y luego otra, en filita. O sea, eran demasiado lentos. Y es que aquí está la diferencia clave. Un CPU es como un genio matemático que resuelve problemas muy complejos, pero paso a paso. Una GPU, en cambio, es como tener un ejército de miles de trabajadores. Cada uno hace una tarea súper sencilla, pero todos la hacen al mismo tiempo. Para los gráficos de un videojuego, pues claro, este enfoque del ejército del procesamiento en paralelo es 1000 veces más eficiente. ¿Y de qué tamaño es este ejército? Fíjense en esto para que se den una idea. Una tarjeta gráfica moderna, de las más potentes, tiene 16.384 de estos trabajadores, o núcleos. En comparación, un CPU de los más caros tiene, ¿qué será? ¿32? ¿64? La diferencia en la escala es, bueno, es simplemente brutal. Pero por años y años, todo ese poder estaba como encerrado. Solo servía para los videojuegos. El problema era que las GPUs solo sabían cómo dibujar en la pantalla, no te podían dar un resultado numérico. Pero en 2007 NVIDIA encontró la llave. Crearon un sistema llamado CUDA, que por fin dejó que los programadores usaran ese poder de procesamiento paralelo para hacer cualquier tipo de cálculo, no solo gráficos. Y ¡sorpresa! Resultó que había un tipo de software que encajaba como anillo al dedo con esta forma de trabajar. Las redes neuronales, que son la base de la IA moderna. Los investigadores se dieron cuenta de que una simulación que en un CPU tardaba, digamos, 100 horas, en una GPU se hacía en 1 hora. Esta conexión accidental fue tan pero tan poderosa que el propio CEO de NVIDIA dijo que ya no son una compañía de videojuegos, ahora son una compañía de inteligencia artificial. Listo, ya tenemos el motor. Una capacidad de cálculo brutal que, por azares del destino, llegó gracias a los videojuegos. Pero pues hasta el motor más potente del mundo no sirve de nada si no tiene combustible para funcionar. Por ahí de mediados de los 2000, Internet cambió para siempre. Con la llegada de Facebook, de Twitter, de YouTube, ya no eran solo las empresas las que ponían cosas en línea. Éramos todos nosotros, subiendo fotos, escribiendo posts, compartiendo videos, y de repente, las grandes empresas de tecnología se toparon con un problema que en realidad era una bendición. Una cantidad de datos tan, pero tan gigantesca que las herramientas que tenían simplemente no podían analizarla. ¿Y qué hicieron con toda esa información? Pues alimentar a las redes neuronales. Querían entender qué nos gusta, qué vemos, qué nos mantiene horas y horas pegados a la pantalla. ¿Ubican los famosos algoritmos de recomendación de YouTube o de TikTok? Bueno, son el resultado directo de esto. Inteligencias artificiales entrenadas con nuestras propias interacciones para adivinar qué es lo que nos va a enganchar. Esta carrera por usar nuestros datos provocó una inversión de miles y miles de millones en investigación de IA. Muy bien, entonces ya tenemos el motor, que son las GPUs, y ya tenemos el combustible, que son todos esos datos masivos. Solo faltaba una cosa para que esto de verdad estallara: la chispa. Una idea, una innovación de software que lo cambió todo. Esa innovación se llama el Transformer. Lo crearon unos investigadores de Google y su genialidad está en que le enseñó a la inteligencia artificial a poner atención. A diferencia de los modelos de antes, el Transformer sí puede entender el contexto de una frase, saber qué palabras son las más importantes y cómo se relacionan unas con otras. Le dio a la IA, por primera vez, una comprensión mucho más profunda del lenguaje humano.
Y el camino desde esa idea hasta que todos lo conocimos fue increíblemente rápido y directo. Los investigadores de Google publicaron su trabajo. Una startup, que en ese entonces era pequeña, llamada OpenAI, tomó esa tecnología y la llevó al siguiente nivel. Y finalmente, lanzaron ChatGPT, que le demostró a todo el planeta de una forma súper clara y sencilla lo que esta combinación de motor, combustible y chispa era capaz de hacer. Y así es como llegamos hasta aquí. La convergencia perfecta del hardware para videojuegos, la explosión de datos de las redes sociales y un algoritmo que fue un parteaguas. Esto, claro, ha desatado un poder increíble, pero también ha abierto una especie de caja de Pandora con nuevos y enormes desafíos. El resultado de todo esto es una herramienta con un poder extraordinario, una verdadera espada de doble filo. Por un lado, lo que promete es increíble, una productividad como nunca la hemos visto, nuevas formas de crear arte, avances científicos mucho más rápidos. Pero por el otro lado, los peligros son igual de grandes. Inteligencias artificiales que alucinan y se inventan cosas, la capacidad de crear noticias y videos falsos a una escala masiva, y claro, todos los dilemas éticos sobre el futuro del trabajo y la creatividad. Así que aquí está el punto clave. Hemos creado máquinas que aprenden como aprendemos los humanos. Máquinas que pueden conversar, crear y hasta razonar, de maneras que antes pensábamos que eran exclusivas nuestras. Y esto lo cambia absolutamente todo. La verdadera pregunta ya no es qué puede hacer la tecnología, sino qué vamos a hacer nosotros con ella.